Mi nombre es Anel María Matabarrón y soy alumna de la licenciatura de Odontología, Grupo 102. En este video abarcaré algunos temas de anatomía humana. Como primer tema tenemos la artrología. La artrología es una rama de la anatomía, la cual es la ciencia que se encarga de estudiar las diferentes articulaciones del organismo. La articulación es una estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos, o entre un hueso y un cartílago, o entre un hueso y un diente. Las articulaciones se clasifican para su estudio según su estructura o su función. Por su estructura, lo cual es morfológicamente, los diferentes tipos de articulaciones se clasifican según el tejido que las une en tres categorías. Son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y por su función, que es fisiológicamente, el cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones, como la sinartrosis no móvil, la anfiartrosis con movimiento muy limitado, por ejemplo la columna vertebral, y diartrosis, con mayor amplitud o complejidad de movimiento. En la clasificación por su función tenemos lo que son las articulaciones de artrosis, anfiartrosis y sinartrosis. En las diartrosis tienen gran movilidad y algunos ejemplos pueden ser la cadera, la rodilla y el hombro. Estas son las más numerosas en el esqueleto. Se caracterizan por la diversidad y amplitud de los movimientos que permiten a los huesos y poseen cartílago articular o de revestimiento en ambas partes de la articulación. Aquí las dos superficies articulares están unidas por la cápsula. La cápsula está reforzada exteriormente por los ligamentos extracapsulares e interiormente está tapizada por la sinovial. Son las más móviles y frágiles ya que son menos resistentes y más recubiertas. En anfiartrosis son de escasa movilidad y pues un ejemplo son los cuerpos vertebrales. Las anfiartrosis son un tipo de articulaciones que se mantienen unidas por un cartílago elástico y presentan una movilidad escasa. Un ejemplo son las articulaciones entre los cuerpos vertebrales y en la columna vertebral. Las sinartrosis son articulaciones que tienen muy poca movilidad. Las uniones entre los huesos que forman el cráneo se llaman suturas y son un buen ejemplo de sinartrosis. Dependiendo del tipo de tejido que sirve de unión, se divide en diferentes. La primera es sincondrosis. Esta es cuando el tejido de unión es cartilaginoso. La articulación costoesternal entre la primera costilla y el esternón es un ejemplo de sincondrosis. También se consideran sincondrosis las placas del cartílago que se encuentran en las metáfisis de los huesos largos durante la infancia y permiten el crecimiento longitudinal del hueso. Este tipo de sincondrosis no tiene función alguna de movimiento. Cuando el cartílago se osifica totalmente, finaliza el proceso de crecimiento longitudinal del hueso. La sincondrosis se transforma en sinostosis, función de dos huesos al osificarse el tejido conjuntivo que los une. Y la sinfibrosis, que es cuando el tejido de unión es fibroso como el de las suturas entre los huesos del cráneo. La clasificación por estructura son tres, entonces son las sinoviales, que se dividen en 6 grupos, las fibrosas y las cartilaginosas. Las características y partes de una articulación sinovial es que tienen una gran movilidad y están formadas por una cavidad llena de líquido sinovial y tapizada por la membrana sinovial. Los extremos de los huesos que la forman están recubiertos por cartílago articular y todo el conjunto se refuerza exteriormente mediante una cápsula articular fibrosa que le da mayor estabilidad. El líquido sinovial se encuentra en pequeñas cantidades en el interior de la cápsula articular y baña las superficies que forman la articulación. Tiene la función de nutrir y lubricar el cartílago, disminuyendo el roce de las superficies articulares, facilitando de esta forma el movimiento. Es producido por la membrana sinovial y tiene un alto contenido en ácido hialurónico. La membrana sinovial tapiza la superficie interna de la articulación, forma numerosos pliegues y vellosidades, por lo que su superficie extendida es muy grande.
Contiene varios tipos de células, los sinoviocitos de tipo A, células similares a los macrófagos que limpian los restos metabólicos presentes en la articulación, y los sinovocitos de tipo B, que sintetizan ácido hialurónico, mucina que proporciona líquido sinovial, viscosidad y propiedades lubricantes. La cavidad articular corresponde al espacio que se interpone entre las superficies articulares de los huesos. Está lleno de líquido sinovial y rodeado por la membrana sinovial. El cartílago articular está constituido por cartílago hialino y recubre la superficie de los huesos, siendo su espesor entre 2 y 4 milímetros. Tiene la función de transmitir y amortiguar las cargas y proporcionar una superficie adecuada para el deslizamiento de las superficies articulares. No tiene vasos sanguíneos propios, por lo que algunas sustancias nutritivas la llegan a través del líquido sinovial. La capacidad de regeneración si sufre lesiones o desgaste por sobrecarga es escasa. Está compuesto de células especiales llamadas condrocitos rodeados de la matriz extracelular. La matriz extracelular está formada por agua del 65 al 80% aproximadamente, colágeno 10 al 20% y proteoglucanos del 10 al 15%, que le otorga resistencia a las fuerzas de compresión, y los condrocitos son los encargados de producir los componentes estructurales que forman el cartílago. El hueso subcondral es la parte del hueso que se encuentra adyacente al cartílago articular. La cápsula articular es una estructura formada por tejido conectivo denso rodeada de articulación y le da estabilidad, firmeza y flexibilidad, uniéndose estrechamente a los extremos del hueso. En el interior de la cápsula articular se encuentra el líquido sinovial. Las articulaciones fibrosas son aquellas en las que los extremos de los huesos están unidos por tejido fibroso. Tienen muy poca movilidad. Un hueso de articulación fibrosa son las suturas que unen los huesos del cráneo, y un tipo particular de articulación fibrosa es la sindesmosis, en la que dos huesos se unen mediante una lámina de tejido fibroso, como ocurre en la membrana interósea del antebrazo que une el cúbito con el radio. Un caso particular de la sindesmosis dentoalveolar, también llamada gonfosis, que es una articulación fibrosa sin movimiento en condiciones normales, que se establece entre la raíz de una pieza dental y la apófisis alveolar situada en la mandíbula. Y las articulaciones cartilaginosas. En este tipo de articulación el tejido cartilaginoso sirve de unión entre los extremos óseos. No cuentan con cavidad articular como en las articulaciones sinoviales, y el movimiento que pueden permitir es pequeño. Un ejemplo son los discos intervertebrales formados por tejido fibrocartilaginoso que unen entre sí los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. La estructura resultante es muy resistente y tiene gran capacidad de absorción de fuerzas, pero no está carente de flexibilidad. Por ello, la columna vertebral en su conjunto dispone de un grado apreciable de movilidad. Las principales funciones de las articulaciones es permitir el libre desplazamiento del cuerpo en el espacio, resistencia y absorción de fuerzas, protección, flexibilidad, la posibilidad de desplazamiento de los huesos entre sí. La articulación temporomandibular pertenece al tipo de las diartrosis o sinoviales y a la variedad de las epicondíleas. Superficies articulares. La superficie temporal es una parte posterior cóncava, que es la fosa mandibular, y una parte anterior convexa, el cóndilo del temporal. La superficie mandibular es el cóndilo de la mandíbula. Y el 3, disco o menisco articular, sirve para asegurar la adaptación de la fosa mandibular con el cóndilo de la mandíbula. Es un cartílago de eje mayor transversal y presenta dos caras, dos bordes, anterior y posterior, y dos extremidades, lateral y medial, que se doblan hacia abajo y se fijan al cuello del cóndilo de la mandíbula, de modo que el disco siga a este cóndilo en sus movimientos. La cara anterosuperior es cóncava frente al cóndilo del temporal y convexa frente a la fosa mandibular. La cara posterior inferior es cóncava y cubre el cóndilo de la mandíbula. Medios de unión. Su cápsula articular tiene forma cilíndrica. La circunferencia superior se inserta atrás de la figura de Glaser, lateral en el tubérculo cigomático, medialmente en la espina del esfenoides y por delante del cóndilo del temporal. Los ligamentos intrínsecos son espesamientos de cápsula articular a la que refuerzan de cada lado. Ligamento lateral, el cual se inserta por arriba en el tubérculo cigomático y por abajo en la parte posterolateral del cuello del cóndilo de la mandíbula. Y ligamento medial, que se inserta por arriba de la
espina del esfenoides y debajo en la parte posteromedial del cuello del cóndilo de la mandíbula. Y ligamento extrínseco, que son 3. Ligamento esfenomandibular, que se extiende de la espina del esfenoides a la língula mandibular, espina de Spix. El ligamento estilomandibular se extiende del proceso estiloideo al borde posterior de la rama de la mandíbula, que forma parte del ramillete estileo. Y ligamento pterigomandibular, que se extiende del ala medial del proceso pterigoideo a la parte posterior del borde alveolar de la mandíbula. Las relaciones de la articulación temporomandibular son la cara lateral o superficial, y es donde la articulación temporomandibular está cubierta por la piel y se relaciona con la arteria facial transversa y con las ramas terminales del nervio facial, los nervios temporofacial y cervicofacial. En la cara posterior se relaciona con el meato acústico externo, del cual está separado por la prolongación superior de la glándula parótida. La cara anterior se relaciona con la incisura mandibular, por donde pasan los vasos y los nervios masseterinos, y la cara medial se relaciona con el ojal retrocondileo de Juvara, que es un espacio formado por el cuello del cóndilo de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular, por donde pasan la arteria maxilar, la vena maxilar, el nervio auriculotemporal y el nervio mandibular. Los movimientos de la articulación temporomandibular es elevación, donde intervienen los músculos temporal, macetero y pterigoideo medial. Descenso, intervienen los músculos miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Proyección hacia adelante, propulsión, intervienen los músculos temporal, macetero y sobre todo el pterigoideo lateral. La proyección hacia atrás, retropulsión, intervienen los músculos temporal y macetero. Lateralidad o deducción, interviene el pterigoideo lateral. Circunducción es una combinación sucesiva de los movimientos anteriores. Se realiza durante la masticación. El siguiente tema es miología. Los músculos de la cabeza comprenden un grupo de músculos que se insertan por una de sus extremidades en la mandíbula y otro grupo de músculos cutáneos que se insertan en la parte interna de la piel. Estos se dividen en músculos masticadores, los cuales se insertan por sus extremidades en la mandíbula, y músculos cutáneos que se insertan en la cara profunda de la piel. Los músculos masticadores son 4 y determinan los movimientos de la mandíbula, los cuales son el temporal, macetero, pterigoideo medial, pterigoideo lateral. El temporal ocupa la fosa temporal y se extiende en forma de abanico, cuyo ápex se dirige hacia el proceso coronoideo de la mandíbula. Sus inserciones son: se fija por arriba de la línea curva temporal inferior en la fosa del temporal, en la cara profunda del fascia temporal y mediante un haz accesorio en la cara medial del arco cigomático. Desde estos lugares, que se consideran el origen del músculo, sus fibras convergen sobre una lámina fibrosa, la cual se va estrechando para formar un fuerte tendón acarado que se inserta en el ápex, bordes y cara medial del proceso coronoideo. Sus relaciones es que por su cara superficial se relaciona con la fascia temporal, los vasos y los nervios temporales superfaciales, el arco cigomático y la parte superior del macetero. Su cara profunda, en contacto directo con los huesos de la fosa temporal, con los nervios y arterias temporales profundas, anterior, media y posterior, y las venas correspondientes. En su parte inferior se relaciona con los pterigoideos, buccinador y con la bola adiposa de la boca de Bichat. Este se inerva con 3 nervios temporales profundos, ramas del nervio mandibular. Su acción es elevar la mandíbula. Macetero. El macetero se extiende desde el proceso cigomático del temporal hasta la cara lateral del ángulo de la mandíbula. Su constitución es un haz superficial y un haz profundo. En el superficial es más voluminoso y se dirige oblicuamente hacia abajo y atrás, y el haz profundo es oblicuo hacia abajo y delante, ambos separados por un espacio de tejido adiposo. En sus inserciones hay un haz superficial, el cual se inserta superiormente en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático e inferiormente en la cara lateral del ángulo de la mandíbula, y en el haz profundo se inserta por arriba del borde inferior y en la cara medial del proceso cigomático. Sus fibras se dirigen hacia abajo y delante y terminan en la cara lateral de la rama de la mandíbula. Sus relaciones son la cara lateral del macetero, que está cubierta por la fascia maceterina, la prolongación maceterina de la parótida, el conducto parotídeo de esternón
de esternón y los músculos cigomático mayor y menor, risorio y platisma. La cara profunda se relaciona con el proceso coronoideo y con la bola adiposa de Bichat, interpuesta entre este músculo y el bucinador. Su inervación es el nervio masseterino, que es una rama del mandibular, y su acción es elevar la mandíbula. Interviene en los movimientos de propulsión y retropulsión. El músculo tiene su origen en el proceso pterigoideo y termina en la cara medial del ángulo de la mandíbula. Sus inserciones es que superiormente se inserta en la cara medial de la lámina lateral del proceso pterigoideo, en la fosa pterigoidea, en la cara lateral de la lámina medial y por medio del fascículo palatino de Juvara en el proceso piramidal del palatino. Sus relaciones es: su cara lateral se relaciona con el pterigoideo lateral y la fase interpterigoidea. Con la cara medial de la rama de la mandíbula constituye un ángulo diedro, por donde pasa el nervio lingual, el alveolar inferior y los vasos alveolares inferiores. Su inervación son el nervio pterigoideo medial y rama del nervio mandibular, y su acción es elevar la mandíbula. El pterigoideo lateral se extiende del proceso pterigoideo al cuello del cóndilo de la mandíbula. Está dividido en dos haces, uno superior o esfenoidal y otro inferior o pterigoideo. Sus inserciones es: el haz superior se inserta en la cresta infratemporal y en la porción inferior de la cara lateral del ala mayor del esfenoides. El haz inferior se inserta en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoideo. Las fibras de ambos haces convergen hacia afuera y terminan por fundirse al insertarse en la cara medial del cuello del cóndilo de la mandíbula. Sus relaciones es: por arriba con la fosa infratemporal y con los nervios temporal profundo y medio masseterino. Entre sus dos fascículos pasa el nervio bucal, cara anterolateral, el cual es incisura mandibular, inserción coronoidea del temporal y bola adiposa de Bichat. En su cara posteromedial va con el pterigoideo medial, nervios y vasos linguales y alveolares inferiores, y con extremidad lateral, la arteria maxilar. Su inervación es el nervio bucal y su acción es proporcionar movimientos de lateralidad a la mandíbula. Los músculos cutáneos de la cabeza están desprovistos de fascia y se hallan en íntima relación con la piel. El occipito frontal es un músculo de tipo digástrico, ya que está formado por dos masas musculares, el occipital y el frontal, unidos por una fascia intermedia, la gálea aponeurótica. Sus inserciones son con el occipital. En el labio superior de la línea nucal superior, sus fibras se dirigen hacia arriba y delante y se insertan en el borde superior de la gálea aponeurótica. Frontal se inserta por debajo en la porción interciliar del frontal y en la cara profunda de la piel correspondiente a las cejas. Sus fibras se dirigen hacia arriba y atrás para insertarse en el borde anterior de la gálea aponeurótica. Sus relaciones son: con su cara superficial se relaciona con la piel de la cabeza y su cara profunda con la bóveda del cráneo. La inervación es el occipital por el auricular posterior, rama del temporofacial, y el frontal por los ramos frontales del temporofacial. Su acción son los músculos tensores de la gálea aponeurótica cuando se contrae simultáneamente. Da expresiones de tensión, espanto, admiración y sorpresa. Músculos cutáneos de la cara. Comprenden los músculos de los párpados, de la nariz y de los labios. Músculos de los párpados. Estos son el orbicular del ojo y el superciliar. El orbicular del ojo es un músculo aplanado y ancho que rodea el orificio palpebral. Sus inserciones es: por dentro, que se inserta por medio de un tendón que tiene dos porciones, la directa, que se inserta en el borde anterior del canal lacrimonasal, y la refleja en el borde posterior del canal lacrimonasal. Las fibras superiores se dirigen hacia arriba y hacia afuera y las inferiores hacia abajo y hacia afuera. Ambas describen arcos de círculo y se entrecruzan unas con otras en la comisura lateral de los párpados, terminando en la cara profunda de la piel de esta región. Las relaciones es: la cara superficial en esta relación con la piel, la cara profunda que se relaciona con el reborde orbitario, el músculo superciliar, con arteria y nervios supraorbitarios, con los ligamentos anchos de los párpados y con los cartílagos tarsos. En el reborde palpebral se encuentra una cintilla muscular de 1 o 2 milímetros de ancho, donde se implantan las pestañas. Es el músculo de Riolano y se extiende de comisura a comisura. Su inervación es que procede de la rama superior del facial y su acción
es que funciona a manera de esfínter del orificio palpebral, cerrando cuando se contrae. El superciliar está situado en un plano más profundo que el orbicular y ocupa la parte medial de la cresta supraorbitaria. Sus inserciones es que se inserta en la parte medial de las crestas supraorbitarias, sus fibras se dirigen hacia afuera y arriba y terminan en la cara profunda de la piel de las cejas. Sus relaciones es su cara superficial, que se relaciona con los músculos frontal y prosero por dentro y por el orbicular por fuera. Su cara profunda, que está en contacto con el hueso frontal y con la arteria y el nervio supraorbitarios. Su inervación es que está inervado por los nervios palpebrales y procedentes de la rama superior del facial. Su acción es juntar y desplazar mediante las cejas, produciendo la expresión del ceño fruncido. Los músculos de la nariz son prosero nasal, depresor del septo nasal, dilatador de las aberturas nasales. El prosero está situado en el dorso de la nariz y parece continuar hacia abajo al músculo frontal. Sus inserciones es que se inserta por abajo en los cartílagos laterales de la nariz y en el borde inferior de los huesos nasales. De estos lugares sus fibras se dirigen hacia arriba, hacia la región interciliar, donde se mezclan con los del frontal y se insertan en la cara profunda de la piel de dicha región. Su relación es que está cubierto por la piel y a su vez cubre los huesos nasales. Se inerva del nervio supraorbitario, que es la rama del facial, y su acción es antagonista del frontal, que desplaza hacia abajo la piel de la región interciliar, produciendo en ella pliegues transversales, originando la fisonomía de amenaza y agresión. Nasal. Es de forma triangular y está colocado en el ala de la nariz. Sus inserciones por dentro se inserta sobre el dorso de la nariz, sus fibras se dirigen hacia abajo y afuera y a nivel del ala de la nariz se dividen en un asa anterior que determina en la piel y otro posterior se continúa con el músculo depresor del septo nasal. Sus relaciones y su cara superficial está en relación con la piel y su cara profunda con el ala de la nariz. La inervación es que recibe filetes de las ramas supraorbitarias del facial y su acción es la contracción de sus haces posteriores aplasta el ala de la nariz, reduciendo la amplitud de las narinas, en tanto que la contracción de sus fibras anteriores levante la piel del ala de la nariz. Depresor del septo nasal. Este se extiende de la maxila al borde posterior del ala de la nariz. Inserciones la inserción inferior es en la fosa canina y parte de la eminencia canina. Sus fibras se dirigen hacia arriba y van a insertarse, las anteriores al subtabique y las medias en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz, y las posteriores se continúan con las fibras del músculo nasal. Sus relaciones es que en la cara superficial se relaciona con la mucosa de las encías y con el semiorbicular superior de la boca, cara profunda en contacto directo con la maxila. Este está inervado por las ramas supraorbitarias que proceden del temporofacial y su acción es que el depresor del septo nasal, depresor del ala de la nariz y constrictor de las narinas. El dilatador de las aberturas nasales es un músculo rudimentario en el ser humano y se encuentra sobre el ala de la nariz en su parte inferior. Este se inserta en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz. Sus fibras se dirigen hacia adelante y abajo para fijarse en la piel que cubre el borde del inferior del mismo cartílago. Por fuera se relaciona con la piel y por dentro con el cartílago del ala de la nariz. Recibe filetes del temporofacial en su inervación y en su acción es desplazar hacia afuera el ala de la nariz, dilatando las narinas. Músculos de los labios. Son los que convergen en la abertura de la boca, orbicular de la boca, elevador común del ala de la nariz y del labio superior, elevador del labio superior, elevador del ángulo oral, los cigomáticos mayor y menor, el risorio, el bucinador, el depresor del ángulo oral, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Orbicular de la boca. Este está situado en el orificio de la boca y se extiende de una comisura labial a otra. Se divide en semiorbicular superior y semiorbicular inferior en sus inserciones. En el semiorbicular superior se extiende de una comisura a otra a lo largo del labio superior. Sus fibras principalmente se originan a los lados de la línea media de la cara profunda de la piel y de la mucosa labial. Se dirigen luego a un lado y a otro y hacen la comisura correspondiente donde se entrecruzan con las fibras del semiorbicular inferior. Existen otros dos haces. El nasocomisural se extiende del subtabique a la comisura correspondiente y el incisivo comisural superior,
que se origina en la fosa canina y se dirige a la comisura correspondiente. El semiorbicular inferior se extiende de una comisura a otra y forma la casi totalidad del labio inferior. Tiene un solo haz accesorio. Es haz incisivo comisural inferior. Se inserta a los lados de la sínfisis mandibular y se dirige a la comisura correspondiente. En las relaciones ocupa el espesor de los labios, está cubierto por la piel y su cara profunda se relaciona con la mucosa bucal. El bucinador se extiende de la mandíbula y la maxila a la comisura de los labios y constituye la pared lateral de la boca. Por atrás se inserta en la parte posterior del borde alveolar de la mandíbula y la maxila, a nivel de los terceros molares, en el ligamento pterigomandibular y en el borde anterior de la rama de la mandíbula. Desde estos lugares sus fibras convergen hacia la cara profunda de la piel de la comisura de los labios y se relaciona con el conducto parotidio de Stinon, perfora el bucinador para desembocar a nivel del segundo molar superior. Se inerva con que recibe ramos de los nervios temporofacial y cervicofacial y su acción es dirigir hacia atrás la comisura de los labios, comprimir las paredes laterales de la boca contra los arcos alveolares e influir en los movimientos de la masticación y el silbido. La contracción también que origina la fisonomía de amarga o ironía. El elevador común del ala de la nariz y del labio superior es un músculo vertical que se extiende del proceso frontal de la maxila al labio superior. Se inserta por arriba en la cara lateral del proceso frontal de la maxila y se dirige después hacia abajo y al nivel de la base de la nariz, que se divide en dos fascículos: el medial, que termina en la piel de la parte posterior al del ala de la nariz, y lateral, que continúa hasta fijarse en la cara profunda de la piel del labio superior. En sus relaciones se halla cubierto por la piel y a su vez recubre parcialmente el proceso frontal de la maxila, al nasal y al orbicular de la boca. Se inerva en que procede del temporofacial y su acción es elevar el ala de la nariz y el labio superior. El elevador del labio superior se extiende de la porción supraorbitaria al labio superior. Superiormente se inserta por debajo del reborde orbitario inferior, por encima del foramen infraorbitario de la maxila. Se dirigen hacia abajo y se inserta en la cara profunda de la piel del labio superior en su parte media. En sus relaciones está cubierto por el orbicular del ojo en su parte superior y por la piel en su parte inferior. Su cara profunda cubre el elevador del ángulo oral. En su inervación procede del temporofacial. En acción eleva el labio superior, originando la fisonomía del descontento, llanto y menosprecio. El elevador del ángulo oral está situado en la fosa canina, desde donde se extiende hasta la comisura de los labios. Se inserta en la fosa canina y sus fibras se dirigen luego hacia afuera para terminar en la cara profunda de la piel de la comisura de los labios. En sus relaciones, su cara superficial se relaciona con el elevador del labio superior, con los nervios y vasos supraorbitarios y con la piel. Su cara profunda cubre parte de la maxila. En su inervación recibe ramos del temporofacial y acción es levantar y dirigir hacia adentro la comisura de los labios, originando la fisonomía de agresividad. El cigomático menor se extiende del hueso cigomático del labio superior. Por arriba se inserta en la cara lateral del hueso cigomático, se dirige hacia abajo y delante para terminar en la cara profunda de la piel del labio superior, por fuera del elevador del mismo. Se halla parcialmente cubierto en su origen por el orbicular de la boca y la piel lo cubre en el resto de su extensión. Su cara profunda está en relación con el hueso cigomático y los huesos faciales. En su inervación recibe ramos del temporofacial y su acción es desplazar hacia arriba y afuera la parte media del labio superior, originando la risa franca. El cigomático mayor se extiende del hueso cigomático al labio superior. Por arriba se inserta en la cara lateral del hueso cigomático. Por fuera del cigomático menor se dirige hacia arriba y adelante y termina en la cara profunda de la piel de la comisura labial correspondiente. En sus relaciones está cubierto por una densa capa de grasa y por la piel, y a su vez cubre parte del macetelo bucinador y de la vena facial. En su inervación recibe ramos del temporofacial y su acción es desplazar hacia arriba y hacia afuera la comisura labial, originando la fisonomía de risa franca. El risorio de Santorini es el más superficial de los músculos de la pared lateral de la boca y se extiende de la región parotidia a la comisura labial. Por atrás se inserta con el tejido celular que cubre la región parotidia. Sus fibras convergen hacia adelante y se fijan en la cara profunda de la piel de la comisura labial.
En sus relaciones, su cara superficial está cubierta por la piel y su cara profunda está en relación con la parótida, con el macetero y con el bucinador. En su inervación procede del nervio cervicofacial y su acción es desplazar hacia atrás la comisura labial. La contracción simultánea de los dos risorios produce la risa franca. El depresor del ángulo oral se extiende de la mandíbula a la comisura labial. Sus inserciones es que se inserta en el tercio medial de la línea oblicua de la mandíbula y sus fibras convergen hacia la comisura de los labios donde se insertan. Sus relaciones es que su cara superficial se relaciona con la piel y su cara profunda cubre el depresor del labio inferior. En la inervación recibe ramas del cervicofacial y su acción es desplazar hacia abajo la comisura de los labios, originando la expresión de la tristeza. El depresor del labio inferior se extiende de la mandíbula al lado inferior. Inserciones es que por abajo en el tercio medial de la línea oblicua de la mandíbula, sus fibras se dirigen hacia arriba y adentro y se inserta por arriba en la cara profunda de la piel del labio inferior. En sus relaciones está cubierto por el depresor del ángulo oral en su parte inferior y por la piel en su parte superior. En el espacio triangular limitado por los bordes mediales de los dos músculos se encuentran los músculos mentonianos. Su inervación es que procede del nervio cervicofacial y su acción es desplazar hacia abajo y hacia afuera el labio inferior originando la fisonomía del enojo. El mentoniano es colocado a los lados de la sínfisis mandibular. Inserciones es que por arriba se inserta a los lados de la sínfisis mandibular y por debajo de la mucosa gengival. Sus fibras se dirigen hacia abajo y dentro para terminar insertándose en la piel del mentón. Sus relaciones es que está cubierto por la piel y en su parte superior por el cernio auricular inferior. Está separado del opuesto por un septo fibroso que se extiende de la sínfisis mandibular a la piel del mentón. Su inervación es que recibe ramos del cervicofacial y su acción es levantar la piel del mentón y la aplica contra la sínfisis mandibular. Los músculos del cuello se dividen en 4 regiones: los músculos de la región lateral, los músculos de la región ioidea y los músculos de la región prevertebral y músculos de la región posterior o nucal. Los músculos de la región lateral del cuello es que del más superficial al más profundo son los siguientes: el platisma, el esternocleidomastoideo, los escalenos y el recto lateral de la cabeza. El platisma está situado sobre la fascia superficial y por debajo de la piel. Se extiende de la región infraclavicular hasta la comisura de los labios. Por abajo se inserta en el tejido celular subcutáneo de las regiones infraclavicular y acromial. Sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia adentro hasta alcanzar el borde inferior de la mandíbula. Sus haces mediales se cruzan en la línea media con los del lado opuesto y se fijan por debajo de la piel del mentón. Sus haces medios se insertan en el tercio lateral de la línea oblicua de la mandíbula y sus haces laterales se insertan en la piel de la comisura labial. En la inervación recibe ramas del cérvico facial y su acción consiste en desplazar hacia abajo la piel del mentón y del labio inferior, originando la fisonomía del dolor y del cólera. El esternocleidomastoideo es un músculo vigoroso que está cubierto por el platisma. Se extiende de la articulación esternoclavicular al proceso mastoideo. Se inserta por abajo por medio de 2 haces. En medio o esternal se inserta en la cara anterior del manubrio del esternón y el lateral o clavicular se inserta en la cuarta parte medial del borde posterior y de la cara superior de la clavícula. Por arriba se inserta en la parte lateral de la media nucal, de la línea nucal superior del occipital y en el borde posterior y el ápex del proceso mastoideo del temporal. En su inervación son 2 ramos del nervio accesorio y 3 ramos del par cervical. Su acción es la contracción simultánea de ambos músculos que produce la extensión de la cabeza. En este movimiento la cabeza se dirige hacia atrás. La contracción de un solo músculo inclina la cabeza hacia el lado opuesto. Los escalenos son 3 músculos, anterior, medio y posterior, y forman una masa muscular situada en la parte lateral y medial del cuello, que se extiende desde los procesos transversos de las vértebras cervicales a las 2 primeras costillas. Sus inserciones es: el escaleno anterior, se inserta por arriba de los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales, tercera, cuarta, quinta y sexta. Sus fibras se dirigen hacia abajo y se insertan en el tubérculo del escaleno anterior, de Lisfranc, de la primera costilla.
El escaleno medio se inserta por arriba en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las 6 últimas vértebras cervicales y por abajo en la cara posterior de la primera costilla por detrás de la inserción inferior del escaleno anterior. El escaleno posterior se fija por arriba del tubérculo posterior de los procesos transversos de la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales y por abajo en el borde superior y la cara lateral de la segunda costilla. En su inervación reciben múltiples filetes nerviosos procedentes de los nervios cervicales tercero, cuarto, quinto y sexto. Su acción consiste en cuando las costillas permanecen fijas, la contracción de los escalenos de un lado produce la inclinación de la columna cervical hacia dicho lado. Cuando la columna cervical permanece fija, elevan las costillas contribuyendo a la inspiración. La contracción simultánea de los escalenos proporciona una gran rigidez a la columna cervical. Recto lateral de la cabeza. Está situado en la región superior del cuello, está cubierto por los músculos de la nuca, es corto y se extiende del atlas al occipital. En sus inserciones, por arriba se insertan en el proceso yugular del occipital y por abajo en el proceso transverso de atlas. En su inervación recibe un filete nervioso del primer nervio cervical y su acción es inclinar la cabeza hacia el lado correspondiente. Los músculos de la región oidea se dividen en dos grupos. Los músculos suprayoideos, que son el digástrico, esteloyoideo, miloyoideo y genoyoideo. Y los músculos infrayoideos son el esternoyoideo, homoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. De los suprayoideos, primero tenemos el digástrico, que está formado por dos vertientes musculares y un tendón intermedio. Se extiende del temporal a la mandíbula. En su inserción, el vientre posterior se inserta en la incisura mastoidea del temporal, sus fibras se dirigen hacia abajo y adelante, terminan en el tendón intermedio. Vientre anterior del tendón intermedio, sus fibras se dirigen hacia adelante y se insertan en la bóveda digástrica de la mandíbula. El tendón intermedio emite fibras descendentes que se insertan en la cara superior de los cuernos mayores del hueso ioides. En su inervación, el vientre posterior recibe un ramo del nervio facial y otro del glosofaringeo. Vientre anterior por un ramo del miloyoideo, nervio procedente del mandibular, rama del trigémino o quinto par. Acción: vientre anterior descendiente de la mandíbula cuando permanece fijo al hueso ioides y eleva el hueso ioides cuando permanece fija la mandíbula. El vientre posterior eleva el hueso ioides si permanece fija la cabeza e inclina la cabeza si el hueso ioides permanece fijo. La contracción de los dos vientres eleva el hueso ioides. El estiloyoideo es un músculo en forma de huso, situado en toda su extensión por dentro y por delante del vientre posterior del digástrico. Se extiende del proceso estiloideo al hueso ioides. La inserción por arriba se inserta en la base del proceso estiloideo, sus fibras se dirigen hacia abajo y delante y se inserta en la cara superior de los cuernos mayores y en los cuernos menores del hueso ioides. En su inervación procede del nervio facial y en su acción es elevador del hueso ioides. Entre los dos miloioideos forman el piso de la boca. Su forma es cuadrangular y se extiende de la mandíbula al hueso ioides. La inserción superior es en la línea miloioidea de la mandíbula. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro y se dividen en dos grupos. Las posteriores, que se insertan en la cara anterior del hueso ioides, y las anteriores, que se insertan en un rafe aponeurótico que se extiende de la protuberancia mentoniana a la cara anterior del hueso ioides. En su inervación es a través del nervio miloioideo y la rama del alveolar inferior. Su acción es el elevador del hueso ioides y eleva también la lengua, interviniendo en los movimientos de deglución. El genoyoideo es un músculo corto que se extiende de la mandíbula al hueso ioides. Se encuentra por arriba del miloioideo. Por arriba se insertan los procesos geninferiores de la mandíbula, sus fibras se dirigen hacia abajo y atrás para insertarse en la cara anterior del hueso ioides. En su inervación procede del nervio del hipogloso y su acción es el elevador del hueso ioides o abatidor de la mandíbula, según donde tome el punto de apoyo. Ahora de los infrayoideos, el primero es el esternoyoideo, el cual se extiende del esternón al hueso ioides. Por abajo se inserta en el borde posterior de la porción más medial de la clavícula y en la cara posterior del manubrio del esternón. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en el borde inferior del hueso ioides.
Su inervación es que recibe ramos de los tres primeros nervios cervicales y su acción es abatidor del hueso hioides. El homoioideo es un músculo digástrico situado a los lados del cuello. Se extiende de la escápula al hueso hioides. Sus inserciones en el vientre posterior se inserta en el borde superior de la escápula. Sus fibras se dirigen hacia adentro y delante y se continúan en el tendón intermedio. En el vientre anterior se originan en el tendón intermedio. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en la cara anterior del hueso hioides. En su inervación recibe ramas procedentes del asa del hipogloso. Su acción es el depresor del hueso hioides y tensor de la fascia cervical media, contribuyendo a favorecer la circulación del cuello. El esternotiroideo está situado en la parte anterior del cuello y se extiende del esternón al cartílago tiroides. Sus inserciones es que inferiormente se inserta en la cara posterior del manubrio del esternón y sus fibras se dirigen hacia arriba para insertarse en la cara lateral del cartílago tiroides. En su inervación procede del asa del hipogloso y su acción desciende del cartílago tiroides y por lo tanto la laringe. El tiroideo puede considerarse como continuación del esternotiroideo. Se extiende del cartílago tiroides al hueso hioides. Sus inserciones que por abajo se inserta en la cara lateral del cartílago tiroides y por arriba se inserta en la cara posterior del cuerpo del hueso hioides. Su inervación es que recibe un ramo del hipogloso y su acción es el elevador de la laringe o depresor del hueso hioides. Los músculos de la región prevertebral ocupan el plano más profundo de los músculos del cuello. Estos están situados por delante de la columna cervical y son tres: el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el largo del cuello. El largo de la cabeza se extiende del occipital a los procesos transversos de las vértebras cervicales. Por arriba se inserta en la cara inferior de la superficie basilar del occipital. Sus fibras se dirigen hacia abajo y se dividen en cuatro bases que se insertan en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. En su inervación recibe de 3 a 4 ramos procedentes del primero y segundo arcos del plexo cervical, y su acción es que flexiona la cabeza sobre la columna cervical. El recto anterior de la cabeza se halla colocado por detrás del largo de la cabeza y se extiende del occipital al atlas. Por arriba se inserta en la cara inferior de la superficie basilar del occipital. Sus fibras se dirigen hacia abajo para insertarse en el proceso transverso del atlas. En su inervación, el primer nervio cervical y acción es flexionar la cabeza. El largo del cuello está situado por detrás del largo de la cabeza y se extiende del atlas a la tercera vértebra torácica. En sus inserciones el músculo tiene tres porciones: porción oblicua ascendente, que se inserta por abajo en los cuerpos de la segunda y tercera vértebra torácica. Sus fibras se dirigen hacia arriba para insertarse en los tubérculos anteriores de la tercera, cuarta y quinta vértebra cervicales. Porción oblicua descendente se inserta por arriba en el tubérculo anterior del atlas. Sus fibras se dirigen hacia abajo para insertarse en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la tercera, cuarta y quinta y sexta vértebras cervicales. Y porción longitudinal, que está situada por dentro de los anteriores y se inserta por abajo en el cuerpo de las tres primeras vértebras torácicas y el de las tres últimas cervicales. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en la cara anterior del cuerpo del axis y en el tubérculo anterior del atlas. Músculos de la región posterior del cuello, de la nuca, son los siguientes: esplenio, semiespinal de la cabeza, larguísimo de la cabeza, larguísimo del cuello, recto menor posterior de la cabeza, recto mayor posterior de la cabeza, oblicuo inferior de la cabeza y oblicuo superior de la cabeza. Esplenio es un músculo alargado que se extiende de los procesos espinosos de las vértebras cervicales y torácicas al occipital. Se insertan en los procesos espinosos de la séptima vértebra cervical y de las cuatro primeras vértebras torácicas. Sus fibras se dirigen hacia arriba y afuera y se dividen en dos porciones: una medial, que es el esplenio de la cabeza, el cual se inserta en la mitad lateral de la línea nucal superior y en la cara lateral del proceso mastoideo, y una lateral, que es el esplenio del cuello, el cual se inserta en los tubérculos posteriores de los procesos transversos del atlas, del axis y de la tercera cervical. El semiespinal de la cabeza se extiende de las vértebras cervicales y torácicas al occipital.
Sus inserciones es que se insertan en los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas y de las 4 últimas cervicales. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en el espacio comprendido entre las dos líneas nucales del occipital. En su inervación es recibir ramos del nervio occipital mayor y su acción es la contracción simultánea de ambos músculos que extiende la cabeza y a la contracción aislada dirige la cabeza hacia el lado opuesto. Larguísimo de la cabeza. Está situado a los lados del semiespinal de la cabeza, se extiende de la columna cervical al proceso mastoideo y por abajo se inserta en los procesos transversos de las 4 últimas vértebras cervicales y primera torácica. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en el borde posterior del proceso mastoideo. En su inervación recibe ramos del occipital mayor y de los 3 primeros nervios cervicales. Su acción es extender la cabeza. Larguísimo del cuello. Se extiende de los procesos transversos de las primeras vértebras torácicas a los procesos transversos de las últimas cervicales. Por abajo se inserta en los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas y por arriba en los procesos transversos de las 5 últimas vértebras cervicales. En su inervación recibe ramos de los últimos nervios cervicales y de los primeros torácicos. Su acción es que cuando se contraen simultáneamente extienden la columna cervical sobre la torácica. Su contracción aislada inclinada la columna cervical hacia el lado correspondiente. Recto menor posterior de la cabeza. Es un músculo corto y triangular que se extiende del atlas del occipital. Se inserta en el tubérculo posterior del atlas, sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en el tercio medial de la línea nucal inferior del occipital. Procede del primer nervio cervical en su inervación y su acción es extender la cabeza. Recto mayor posterior de la cabeza. Este se extiende del axis al occipital. Se inserta en el proceso espinoso del axis, sus fibras se dirigen hacia arriba y fuera y se insertan en la línea nucal inferior del occipital por fuera del recto menor posterior de la cabeza. En su inervación procede del primer nervio cervical y su acción es cuando se contraen simultáneamente desplazan la cabeza hacia atrás, su contracción aislada gira la cabeza hacia el lado correspondiente. Oblicuo inferior de la cabeza. Este se extiende del axis al atlas. Se inserta en el proceso espinoso del axis y sus fibras se dirigen hacia arriba y afuera y se insertan en el proceso transverso del atlas. En su inervación procede del primer nervio cervical y del nervio occipital mayor. Su acción es girar la cabeza hacia el lado del músculo que se contrae. Oblicuo superior de la cabeza. Este se extiende del proceso transverso del atlas al occipital. Por abajo se inserta en el proceso transverso del atlas y por arriba en el tercio lateral de la línea nucal inferior del occipital. En su inervación procede del primer nervio cervical y su acción es que extiende la cabeza y la inclina hacia el lado del músculo que se contrae. Ahora tenemos anatomía topográfica de la cara. En el cual primero abarcaremos las regiones superficiales de la cara. Primero tenemos la región nasal. Esta comprende 2 porciones, la nariz ósea superior y la nariz cartilaginosa inferior. Sus límites son superiormente una línea horizontal que pasa por la entreceja, inferiormente una línea paralela a lo anterior que pasa por el extremo posterior del subtabique nasal y lateralmente una línea oblicua hacia abajo y hacia afuera que parte del ángulo interno del ojo y termina en el punto más externo del ala de la nariz, línea nasogeniana. En la constitución tenemos los planos que la constituyen, los cuales son la piel, el tejido celular subcutáneo, la capa muscular, el pericondrio y periósteo y el plano esquelético. Los músculos de la nariz son el músculo prosero, depresor del septo nasal, transverso de la nariz, elevador del ala de la nariz y el labio superior. El periósteo y el pericondrio corresponden de los huesos nasales, proceso frontal del maxilar y cartílagos nasales. El plano esquelético son los huesos y cartílagos de la nariz, los cuales son proceso frontal del maxilar, proceso palatino del maxilar, huesos nasales, cartílago del septo, cartílagos alares mayores y menores, cartílagos laterales y además existe una membrana fibrosa que rellena todos los espacios que quedan libres entre las estructuras óseas y cartilaginosas. Su función
Es la respiración nasal, que es el elemento básico indispensable. Cuando respiramos, el aire entra por las fosas nasales, orificios cubiertos de vellosidades vivirizas, con células que secretan mucosidad. Las partículas de mayor tamaño quedan atrapadas en las vellosidades y la mucosidad. La nariz es el órgano del olfato situado en el centro de la cara. La parte interna de la nariz se encuentra por encima del techo de la boca. La nariz está formada por el meato externo, los orificios nasales, el tabique nasal, las fosas nasales y los senos paranasales. Los senos paranasales son el seno etmoideal, ubicado dentro del rostro alrededor de la zona del puente de la nariz, el seno maxilar, ubicado dentro del rostro alrededor de la zona de las mejillas, el seno frontal, ubicado dentro del rostro alrededor de la zona de la frente, el seno esfenoidal, ubicado en la profundidad de la cara detrás de la nariz. En la región labial, sus límites son superiormente que se halla limitada por la base de la nariz, una línea transversal que pasa por encima del extremo posterior del subtabique nasal, inferiormente por el surco mentolabial y lateralmente una línea vertical a 1 centímetro de la comisura labial llamada surco nasolabial y debajo del surco labiogeniano. En su constitución tiene piel, que es gruesa y muy adherente a los músculos subyacentes, y plano muscular, que pueden ser de dos tipos, dilatadores y constrictores. Los músculos dilatadores de los labios son los cuales se insertan alrededor del orificio bucal, lo que es la comisura labial. Los músculos constrictores de los labios son el músculo orbicular de los labios, que forma alrededor de los labios una elipse, orbicular interno, que ocupa el borde libre de los labios, y sus fascículos se entrecruzan a nivel de las comisuras para terminar sobre los tegumentos y la mucosa, y el orbicular externo, que es más delgado que el orbicular interno y está constituido por las fibras terminales de las comisuras, terminando en la capa profunda de los tegumentos de los labios. Su plano mucoso forma el límite posterior de la región, cubre la región labial a nivel de las comisuras, se continúa con la mucosa de las mejillas. La mucosa se encuentra elevada por las glándulas subyacentes y es roja o rosada y está adherida fuertemente a la capa glandular. Su función es formar parte de la anterior cavidad bucal y delimitar el orificio labial. La región mentoniana es una región impar y media que se encuentra bajo la región labial. Corresponde a la eminencia del mentón, está limitada en su parte superior por el surco mentolabial, en su porción inferior por el borde inferior de la mandíbula y lateralmente con el surco mentogeniano, representando por dos bajas verticales desde las comisuras labiales. El mentón tiene una forma muy variable, es saliente y convexa y presenta la faceta mentoniana. Esta región está constituida por tres planos: piel, capa muscular, periósteo y esqueleto. La capa muscular se compone de tres músculos: el músculo mentoniano, el cual ocupa una parte media de la región del espacio triangular de la base inferior, está comprendido entre los dos depresores del labio inferior y está recubierto inferolateralmente por el depresor del ángulo de la boca. También por el depresor del labio inferior, el cual es un músculo que se inserta en la tercio interna de la línea oblicua externa para dirigirse a la piel y mucosa del labio inferior, y depresor del ángulo de la boca, el cual este músculo se inserta en la línea oblicua externa de la mandíbula cubriendo parcialmente el depresor del labio inferior. Luego se dirige a la comisura labial. Entre los planos musculares aparecen los ramos mediante los vasos y nervios mentonianos, que se distribuyen por la región. Los linfáticos drenan hacia los nodos submentonianos. Los nervios son motores, que son la rama cervicofacial del nervio facial, y sensitivos, nervio mentoniano y rama transversa del plano cervical superior superficial. En su irrigación son arterias mentonianas, arterias submentonianas, arterias labiales, arterias faciales y venas submentonianas. La región geniana, de gena mejillas, corresponde a las mejillas por la región lateral de la cara, por fuera de la región nasal y medial a la región maceterina. Sus límites superficiales es por arriba con el reborde inferior de la órbita, por abajo con el borde inferior de la mandíbula, por fuera con el borde anterior del macetero y por dentro con el surco labiogeniano, y profundamente se extiende hasta los maxilares.
Los planos constitutivos son el externo, que está constituido por piel que es muy fina, móvil y muy vascularizada. En mujeres y niños es lampiña, en hombres está cubierta por barba, rica en glándulas sudoríparas y sebáceas. El interno está constituido por la tela subcutánea, de la cual está formada por tejido conjuntivo donde se encuentra tejido graso. Este disminuye su grosor desde atrás hacia adelante. Primer plano muscular. Es profundo. El tejido subcutáneo se encuentra en un plano muscular discontinuo, es decir, es una especie de enrejado formado por aquellos músculos faciales aplanados y delgados que convergen hacia la comisura labial. Estos son de superior a inferior: elevador del labio superior y el ala de la nariz, cigomático menor, cigomático mayor, risorio, haces posteriores del platisma y depresor del ángulo de la boca. Segundo plano muscular. Este está situado en un plano más profundo y compuesto de superior a inferior por el elevador del labio superior, elevador del ángulo de la boca, bucinador y haces más laterales del depresor del labio inferior. El espacio intramuscular. Aquí nos encontramos con la bola de Bichat, conducto parotidio, arterias y venas faciales. En la parte media, el bucinador, recubierto por la fascia bucofaringea, contiene el cuerpo adiposo de la mejilla, que está atravesado por el conducto parotidio, vasos faciales, vasos linfáticos y numerosas fibras motoras y sensitivas. Conducto de Stenone. Contornea el cuerpo adiposo de la mejilla, pasando anteriormente a él en un ángulo desdoblado de la hoja del revestimiento. Luego atraviesa el bucinador 1 centímetro aproximadamente anterior al macetero y llega a la mucosa donde la encontramos. Los vasos y nervios de la región geniana se extienden la mayoría por el tejido celular subcutáneo y en el espesor de la capa muscular superficial. Las arterias provienen de la lagrimal, la infraorbitaria, la alveolar, la bucal, la transversal, de la cara y la facial, siendo esta última lo más importante de todas. Las venas terminan por dentro, en la vena facial, por fuera, en la vena temporal superficial y profundamente en el plexo pterygoideo. En los nervios hay infraorbitarios que entran en la región por el agujero infraorbitario. Este orificio es de 5 milímetros inferior al borde inferior de la órbita y está en una línea vertical que pasa entre los dos premolares superiores. El bucal, que procede de la región infratemporal, penetra en la región de la mejilla pasando profundo el cuerpo adiposo de la mejilla. Y mentoniano, que emerge del agujero mentoniano, que se encuentra a la misma distancia de los bordes de la mandíbula y en una vertical que pasa entre los dos premolares inferiores. La región maceterina está ubicada en la parte lateral de la cara, por detrás de la región geniana o bucal. La región maceterina es de forma cuadrilátera, alargada en sentido vertical. Si se la observa de frente es plana y ligeramente convexa, sobresaliendo entre la región geniana y la región parotidia. Con la contracción del macetero aumenta de tamaño. La región maceterina limita con superior, con el arco cigomático, inferior, borde inferior de la mandíbula, anterior, borde anterior del músculo macetero, y posterior, con el borde posterior de la rama del mandibular. En los planos constituyentes podemos encontrar los siguientes: piel, que se continúa con la piel de las regiones vecinas, presenta tejido celular subcutáneo que se extiende por debajo de la región celular o subcutáneo o tela subcutánea. El tejido celular es rico en células adiposas. En este sentido encontramos las siguientes estructuras: arteria transversal, ramificaciones divergentes del nervio facial, arterias y vena facial, fascículos musculares del risorio y cutáneos del cuello, y atravesando la región encontramos la prolongación anterior de la glándula parotidia y consiguió el conducto de Stenone. La fascia maceterina o macetérica, que es el tejido celular subcutáneo, así como los vasos y los nervios superficiales que contiene. El plano esquelético. Por arriba, el arco cigomático. En porción posterior superior destaca la articulación temporomandibular y por último la rama ascendente de la mandíbula, la cual se extiende toda su cara externa del macetero. Nervios y vasos maceterinos. El grupo superficial es la arteria transversal de la cara y por ramos temporales de la rama temporofacial del nervio facial por las ramas bucales y las ramas mentonianas.
Los vasos linfáticos cutáneos de la región están en conexión con los nódulos linfáticos parotidios profundos y submandibulares e incluso en alguna ocasión con los nódulos linfáticos submentonianos. Y en el grupo profundo son la arteria maceterina, las venas maceterinas terminando en el plexo pterigoideo y el nervio maceterino, que es la rama del nervio mandibular. Regiones profundas de la cara. En región de la fosa cigomática, sus límites es por arriba, el arco cigomático y la porción del ala mayor del esfenoide situada por fuera de la fosa pterigoidea. Por abajo, un plano horizontal que pasa por debajo de la rama del maxilar inferior. Por fuera, la cara interna de la rama de la mandíbula. Por dentro, la apófisis pterigoides y la faringe. Y por delante, la tuberosidad del maxilar. Esta región es recorrida por la arteria maxilar interna y el nervio maxilar inferior y sus ramas que contienen los músculos pterigoideos. Esta región presenta la forma de una pirámide cuadrangular, con una base que se relaciona con la base del cráneo, vértice que corresponde a las inserciones del músculo pterigoideo interno, pared externa que va a estar formada por la pared externa de la rama de la mandíbula, apófisis coronoides, y por el maxilar, pared interna que se extiende de la tuberosidad del maxilar hasta la parte más profunda de la parótida. En su parte media está formada por el ala externa de la apófisis pterigoides, en la que se inserta una parte del músculo pterigoideo externo. Su pared anterior está formada hacia arriba por la tuberosidad y hacia abajo por la apófisis pterigoides. Pared posterior va a estar formada por la región parotidia y apófisis estiloides. La región de la fosa pterigomaxilar está situada en la parte más profunda y lateral de la cara, por dentro de la fosa cigomática, atravesada por la segunda rama del trigémino nervio maxilar superior. En su contenido tenemos lo que son los músculos pterigoideo externo, arteria maxilar interna, nervio maxilar superior, plexo venoso maxilar interno o pterigoideo, cuerda del tímpano cruza entre los dos pterigoideos, ramas del maxilar inferior, ramos meningeo medio, orbitarios, dentario anterior, posterior e infraorbitario. Presenta la forma de una pirámide cuadrangular con una base, un vertiente y 4 caras. El vértice está constituido por la unión apófisis pterigopalatina, que es apófisis pterigoides unida a la apófisis piramidal del palatino, y la tuberosidad del maxilar. Base que está situada hacia arriba de la base del cráneo, cara anterior formada por la tuberosidad del maxilar y parte posterior del seno maxilar. Pared posterior constituido por la cara anterior de la base de la apófisis pterigoides, encontrando el agujero redondo mayor, agujero oval, conducto pterigopalatino y el conducto vidiano. Pared interna está formada por la porción vertical del palatino, separando esta región de las fosas nasales. Pared externa que corresponde a la abertura anterior que comunica esta región con la región cigomática. La región parotidia tiene sus límites por arriba con el conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular, por detrás con la apófisis mastoides y en profundidad alcanza hasta la espina del esfenoides apófisis estiloides. Su contenido es piel y tejido celular subcutáneo, glándula parótida, nervio facial, vena yugular externa y porción terminal de la carótida externa. La región submandibular es la región situada por debajo del cuerpo de la mandíbula y sobre el hueso oioides. Contiene la glándula submaxilar, glándula sublingual, músculos suprayoideos, arteria lingual y nervio hipogloso. En la región sublingual es la parte anterior del suelo bucal debajo de la parte libre de la lengua. En el suelo de la boca propiamente dicho, con forma triangular en profundidad se extiende hasta el músculo miloioideo que lo separa de la región suprayoidea. Sus límites son anteroexterna, que es la fosita sublingual, en la pared posterior interna, músculo geniogloso, músculo hiogloso y músculo genioideo. Pared superior, mucosa bucal y pared inferior, mucoso miloioideo. Su contenido es la glándula sublingual, la prolongación anterior de la glándula submandibular, conducto de Wharton, arteria y venas sublinguales, nervio lingual, penetra en la región al nivel del último molar. Y por último tenemos la región de la fosa pterigomandibular,
lo cual tiene paredes, que es superior, medial, lateral, anterior y posterior. En el superior, músculo pterigoideo lateral; en el medial, músculo pterigoideo medial, lateral, rama ascendente, anterior, aponeurosis bocinatofaringea y posterior, glándula parótida. Sus límites son: por fuera, la rama ascendente mandibular, y por dentro, músculo pterigoideo interno. Comunica por arriba en el espacio temporal profundo y la fosa pterigomaxilar, y por detrás, lóbulo profundo de la parótida.